Hay peticiones que surgen en silencio, con los ojos cerrados y el pecho apretado. Peticiones que no se dicen en voz alta, sino que vibran en el cuerpo como una oración urgente. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Pides, pero no te escuchan? Haces todo bien, con fe, con intención, con esperanza. Y aún así nada cambia, nada sucede. El tiempo pasa, y lo que era deseo se convierte en frustración. Lo que era oración se convierte en duda, y el corazón empieza a preguntarse, ¿me ha olvidado el universo? Quizás lo que más duele no sea ni siquiera el no, sino el silencio. La sensación de hablarle a un vacío que no responde. Un vacío que en su interior resuena. Lo intento, pero no funciona. Y es en este punto, justo en este punto entre la esperanza y el agotamiento, que muchas almas empiezan a distanciarse, creyendo que algo anda mal en ellas. Pero, ¿y si no es así? Bruce Lipton, una de las figuras más importantes de la epigenética moderna, nos recuerda algo esencial. El 95% de lo que experimentamos a diario no está controlado por nuestra voluntad consciente, sino por programas inconscientes, moldeados en la infancia, heredados de generaciones y absorbidos sin darnos cuenta. En otras palabras, puede que estés pidiendo con fe y al mismo tiempo vibrando de miedo. Puede que estés pidiendo amor y cargando con la vieja creencia de que no eres digno de amor. Puede que estés pidiendo abundancia, pero con un cuerpo emocional acostumbrado a la escasez. Neville Goddard profundiza en esta comprensión. El universo no responde a lo que deseas, sino a lo que eres tal como lo sientes. La vibración no nace de las palabras, nace de tu estado interior. No es la petición la que la crea. Es la emoción que la impulsa, es la imagen que albergas cuando nadie te ve. Es lo que imaginas que es verdad cuando estás solo con tus pensamientos. Imagina una radio, giras la perilla para sintonizar una emisora, pero por mucho que quieras escuchar música clásica, si tu frecuencia está en una emisora de noticias, eso es lo que sonará. El universo funciona igual, no importa lo que digas que quieres, lo que importa es lo que estás sintonizando, lo que vibras. Y más aún, ¿de dónde viene esa vibración? Pidiendo con la mente, pero negando con el campo. Invocando luz, pero cargando con la sensación inconsciente de oscuridad. Diciendo, confío, pero sintiendo ansiedad en cada célula. Hay una disonancia invisible entre lo que deseas conscientemente y lo que tu vibración le dice al universo. Y es esta disonancia la que bloquea el flujo, que distorsiona la señal, que convierte la petición en un eco perdido en el campo. Así que quizás la pregunta ya no sea, ¿por qué el universo no me responde? Sino, ¿qué señales estoy enviando sin darme cuenta? ¿Qué creencias moldean mi campo de acción mientras rezo, medito y visualizo? Porque el universo, al contrario de lo que parece, no es sordo. Todo lo oye, todo lo responde, pero responde a tu vibración, no a tu voz. Quizás el universo no te esté ignorando. Quizás solo estés enviando dos señales opuestas al mismo tiempo. Hay una especie de petición que, incluso dicha con sinceridad, conlleva una frecuencia de desesperación. No nace de la confianza, sino de la urgencia. Y por muy positivas que parezcan las palabras, quiero paz, quiero amor, quiero sanación, el campo que las rodea vibra de carencia, ausencia y miedo. Porque lo que impulsa la creación no es lo que se dice, sino lo que se siente al decirlo. Y cuando el sentimiento es de escasez, el universo oye vacío, no deseo. Este es el momento en que la petición deja de ser un gesto de conexión y se convierte en una súplica disfrazada. La ansiedad silenciosa reemplaza la fe. El elijo recibir se convierte en un lo necesito ahora. Y este necesito conlleva una vibración de carencia tan intensa que eclipsa cualquier intento de manifestación. El campo no entiende palabras, percibe la frecuencia, y la frecuencia de la prisa, la impaciencia, la desesperación, es siempre una frecuencia de no tengo. Hay una espiritualidad reactiva que se disfraza de fe, una postura aparentemente segura, pero en el fondo impulsada por el miedo a que nada cambie. Es como alguien que enciende una vela, realiza un ritual, visualiza, pero todo esto con el corazón en pánico. Y este pánico silencioso es detectado por el campo antes que cualquier otra cosa. Es sutil, casi invisible, pero profundamente decisivo, porque el universo responde a la coherencia vibratoria, y cuando hay un desajuste entre lo que deseamos y lo que sentimos, el flujo se interrumpe, no por un castigo, sino por un desajuste de frecuencia, como intentar cosechar fruta de un árbol regado con dudas. Así que el primer paso no es gritar más fuerte, es escuchar con más atención. Comprende si tu petición proviene de la confianza, o de la urgencia, de la rendición, o del control. Y quizás pregúntate, con ternura, ¿pido porque confío o porque intento evitar un dolor que no quiero sentir? Porque la vibración que sustenta la petición siempre es la que determina tu respuesta. A veces, lo que impide que el universo responda no es la petición,
sino quién la pide, o mejor dicho, quién está detrás de la petición. Porque incluso cuando tu boca dice quiero, hay partes profundas de ti, programadas, condicionadas, olvidadas, que aún no lo creen posible, que no creen merecerlo, que ni siquiera saben lo que es sentirse digno. Bruce Lipton nos muestra que el cuerpo es como una antena viviente, moldeada no solo por el ADN, sino también por las creencias que heredamos, absorbemos e internalizamos a lo largo de la vida. Esto significa que, a menudo, tu petición consciente se ve saboteada por códigos emocionales que ni siquiera elegiste, pero que se han instalado en tu interior como verdades invisibles, creencias familiares, heridas ancestrales, voces del pasado que repiten en silencio: no funcionará, no es para ti, esto es demasiado grande, no te lo mereces. Y entonces, incluso cuando te esfuerzas, incluso cuando deseas intensamente, el campo a tu alrededor se ve impulsado por una vibración contradictoria. Es como si dos personas intentaran manifestarse al mismo tiempo, una que cree y otra que no. Y quien no cree siempre vibra con más fuerza, porque proviene del inconsciente, del hábito, de la raíz. Muchos de nosotros cargamos con traumas intergeneracionales, dolores no sanados de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, emociones que se transmiten a lo largo de generaciones como herencias no mencionadas. Y estas herencias se convierten en filtros invisibles que distorsionan lo que pedimos, bloquean lo que recibimos, sabotean lo que intentamos crear. Pedimos con fe, pero nuestra alma vibra con duda. Pedimos con esperanza, pero nuestro cuerpo vibra con autoprotección. Porque dolió demasiado creer. Por eso tantas peticiones no se cumplen. No porque sean imposibles, sino porque las hace alguien que, en el fondo, aún carga con el dolor de no confiar, aún carga con la sensación de estar solo en el mundo, aún teme ser castigado por desear demasiado. Y aquí surge una pregunta profunda: ¿qué en mí aún cree que no puede tener? ¿Quién en mí aún necesita ser abrazado para finalmente abrirse a recibir? Porque el universo responde a lo que emites. Pero lo que emites no siempre es lo que crees, a menudo es lo que heredaste. Llega un punto en que el deseo empieza a sofocarse. Y no porque sea malo, sino porque se ha vuelto rígido, tenso, obsesivo. Cuando la intención pierde su ligereza y se convierte en exigencia, el campo que debería expandirse se contrae. Lo que debía ser creación se convierte en control, y lo que debía fluir se estanca. En el camino hacia la manifestación hay una delgada línea entre el enfoque y la fijación, entre la presencia y la ansiedad disfrazada de intención. A menudo repetimos la misma visualización decenas de veces, insistimos en la misma petición con toda la fuerza de nuestros pensamientos, y sin darnos cuenta empezamos a presionar demasiado. Mentalmente estamos seguros de estar creando, pero energéticamente solo estamos estrechando el campo, como si quisiéramos obligar al universo a seguir un guión preciso, a nuestro tiempo, a nuestra manera. Joe Dispenza nos ayuda a comprender esta paradoja. Explica que el apego al resultado genera un flujo continuo de dopamina en el cerebro, la misma sustancia química que nos ata a las expectativas, y esta expectativa constante, a su vez, mantiene al cuerpo en alerta. En otras palabras, la intención se convierte en ansiedad. La mente queda atrapada en un futuro ausente, y el cuerpo vibra constantemente con la sensación de que aún no es, aún no existe, sigue faltando, y el universo lo siente. Cuando deseas demasiado, cuando te esfuerzas demasiado, cuando piensas demasiado, algo se cierra, porque el campo responde a la coherencia, pero también a la entrega, a la confianza, al espacio. Y cuando no hay espacio, solo esfuerzo, la energía se congestiona. La manifestación no nace de la fuerza, nace de la frecuencia. Y la alta frecuencia no es tensa, es abierta. Llega un momento en que necesitas soltar. No en el sentido de rendirte, sino de soltar el control. Deja de mirar el tiempo, deja de demostrar tu valía, deja de manipular los detalles y simplemente mantén la vibración de lo que ya es, aunque aún no sea visible. Presencia firme, intención serena, un corazón disponible, porque la petición no es una exigencia al universo, es una invitación para que te encuentre donde la paz ya ha comenzado a manifestarse. La petición no siempre proviene del alma, a veces proviene del ego que intenta parecer espiritual. Existe una sutil forma de desconexión que ocurre cuando convertimos la búsqueda de respuestas en una actuación, cuando los rituales, las oraciones, las palabras hermosas, todo lo que parecía fe, se convierte en un escenario silencioso donde desea ser visto más que sentido. Es un gesto vacío, disfrazado de rendición, una petición al universo, pero con la mirada puesta en el reconocimiento, la validación, la sensación de hacer algo bien. Pero el universo no responde a la forma, responde a la esencia. Y cuando el gesto se ensaya, cuando el sentimiento es fingido, cuando la intención no surge del corazón, sino de la necesidad de control o aprobación, la vibración no se mueve, no toca el campo, no crea.
Esta es la trampa de la espiritualidad que se disfraza, la que repite frases grandilocuentes pero no profundiza en su propio miedo, la que hace declaraciones contundentes pero no enfrenta el vacío que aún grita en su interior, la que intenta aparentar alineación, mientras que, en realidad, implora aceptación, seguridad y control. Y entonces surge la pregunta, ¿de verdad estoy pidiendo o solo estoy montando un espectáculo espiritual? Porque cuando la petición es genuina, es íntima, casi tímida. No necesita público, no necesita aplausos, es cruda, profunda, lleva consigo la verdad. Pero cuando nace de un intento de llenar un sentimiento de insuficiencia con rituales externos, pierde su poder. Es hermosa por fuera, pero incoherente por dentro. El campo no se deja engañar por las palabras, escucha las emociones, y cuando la emoción que impulsa la petición es demostrar algo, a uno mismo, a los demás, al mundo, lo que se manifiesta no es la respuesta del universo, sino una repetición de la propia inseguridad, porque espiritualizar la necesidad de control sigue siendo control. Y lo controlado no fluye, no crea, no transforma. Así que quizás la pregunta más honesta no es ¿estoy pidiendo bien?, sino ¿estoy pidiendo desde el corazón o desde el miedo a no ser suficiente? Porque es esta respuesta interna la que moldea silenciosamente cómo responde el universo. Hay peticiones que no son realmente peticiones, son proyecciones disfrazadas, deseos que parecen legítimos, pero que, en esencia, son construcciones mentales creadas para escapar de algo. Y el universo, con su sensibilidad, percibe esta diferencia. Porque mientras una petición nace de la confianza, una proyección nace del miedo. Mientras que una petición nace del alma, una proyección surge de un intento de escapar de un dolor que aún no se ha comprendido. Puedes pedir una nueva relación, pero vibrar la soledad como un grito desesperado de no querer ya sentirse abandonado. Puedes pedir prosperidad, pero vibrar la escasez como mecanismo de escape del miedo a no ser reconocido. Puedes pedir salud, pero con la energía tensa de quien aún se siente víctima de su propio cuerpo. La intención aparente puede ser noble, pero la raíz a menudo es el miedo, y aquí el campo energético capta lo que está en la raíz, no lo superficial, no lo que dices, sino lo que vibras. Proyectar es intentar moldear el mundo con manos temblorosas por el trauma. Es esperar a que la realidad externa borre un vacío interno. Es usar la petición como escudo, no como canal, como defensa, no como puente, como escape, no como comunión. Esta es la diferencia vibratoria entre pedir con fe y proyectar desde el dolor. Cuando pides con fe, hay entrega, ligereza, apertura. Pero cuando proyectas hay rigidez, control, urgencia. Y eso lo cambia todo, porque el universo no es solo un mensajero neutral. Es sensible a la intención emocional, resuena con tu estado interior más auténtico. Y si ese estado está en conflicto, eso es lo que amplificará. Así que quizás la pregunta no sea solo ¿qué quiero?, sino ¿por qué lo quiero? ¿De dónde viene este deseo? ¿Es una expansión del alma o un intento de tapar un agujero emocional que aún duele? Porque cuando el deseo nace del dolor, lo que se crea es más dolor disfrazado, pero cuando nace de la conciencia, se convierte en una verdadera semilla de transformación. Llega un momento en que el deseo se impacienta, y es entonces cuando empieza a perder el rumbo, porque cuando la petición se convierte en una exigencia contra el tiempo, la frecuencia se contamina con la prisa, y la prisa, contrariamente a lo que parece, no acelera nada, desconecta, desalinea, desarmoniza, porque el universo no responde al tiempo del reloj, sino al tiempo de la coherencia vibratoria. Greg Braden nos recuerda que el tiempo en el ámbito cuántico no es lineal. No discurre en línea recta, como nos han enseñado. Pulsa, se curva, se entrelaza. Es sensible a la vibración. Y esto significa que no es la urgencia la que crea resultados, es la coherencia. Se trata de cuánto vibras ahora con lo que crees que ya existe, y no de cuánto intentas acelerar la llegada de lo que aún sientes que falta. La impaciencia vibratoria es una de las principales causas de desalineación con el flujo natural de la manifestación. Proviene de la idea de que el universo llega tarde, que la vida debería haber respondido ayer, pero la verdad es que a menudo no es el universo el que llega tarde, es la conciencia la que aún no está lista. El terreno aún no es fértil, el corazón aún no está lo suficientemente abierto para sostener lo que se pide. La naturaleza nos enseña esto a diario. Ninguna semilla brota bajo gritos, ninguna flor florece bajo presión. Hay un tiempo silencioso, oscuro y misterioso, en el que todo se gesta en nuestro interior, incluso cuando nada parece suceder en el exterior. Y es en este tiempo que comienza la verdadera recepción.
porque no se trata de cuándo llegará, se trata de en quién te estás convirtiendo mientras esperas. El error no está en pedir, está en intentar controlar el momento de la entrega, como si la vida fuera un sistema mecánico. Pero el universo responde a la madurez vibracional, y la madurez surge cuando el alma aprende a confiar en lo invisible, incluso ante el silencio, incluso ante la aparente demora, porque, en el fondo, lo que parece tardar mucho, a menudo es justo el tiempo que el alma necesita para no perder lo que tanto anhelaba. Hay peticiones que parecen claras, están bien formuladas, organizadas y coherentes. Sabes exactamente lo que quieres, eliges tus palabras con cuidado, visualizas los detalles, pero aún así nada se mueve, nada sucede, y esto puede generar confusión, frustración y una sensación de injusticia cósmica, porque racionalmente todo parece correcto, pero energéticamente hay una desconexión. El campo no responde a la lógica, responde a la vibración. Y la vibración no es lo que piensas, es lo que sientes con todo tu cuerpo, con tu respiración, con el ritmo de tu corazón, con la profundidad del silencio. Cuando la petición es meramente mental, aunque sea bien intencionada, conlleva una frialdad que el campo reconoce. Es como un regalo bellamente envuelto sin alma. El universo no se conmueve con palabras correctas, se conmueve con coherencia emocional. Hay un abismo a menudo invisible entre lo que dices querer y lo que tu energía está lista para recibir, entre una mente que desea y un cuerpo que aún desconfía, entre la claridad mental y la confusión emocional. Y es en este espacio entre pensar y sentir donde muchas peticiones se pierden. Incluso cuando parecen bien hechas, el corazón necesita estar involucrado, no como un accesorio, sino como una fuente, porque el corazón, literalmente, es un poderoso campo electromagnético, más poderoso que el cerebro en términos de rango vibratorio. Y es desde allí que la vibración se vuelve coherente. Es allí donde el deseo se transforma en verdad energética, una señal clara, un mensaje completo. No basta con saber lo que quieres. Debes convertirte en el campo que acoge ese deseo. No solo con pensamientos, sino con presencia, con emoción, con integridad interior, con la armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que crees posible, porque una petición hecha solo con la mente rara vez encuentra eco en el corazón del universo. No toda petición sincera proviene de un lugar puro. A veces surge del dolor de no ser visto, de la necesidad inconsciente de demostrar valía, del agotamiento de sentirse siempre abandonado, excluido, inferior. Y entonces, aunque la petición sea hermosa, un nuevo trabajo, un nuevo amor, un cambio de vida, la frecuencia que la mueve está contaminada, no por malicia, sino por necesidad, por heridas que aún claman por sanar antes de pedir logros. Hay una delgada línea entre querer crecer y querer ser validado, entre buscar la plenitud y querer llenar un vacío emocional con resultados. Y cuando el deseo surge de este intento de llenar una falta de amor propio, pierde fuerza, porque el campo no se conmueve por la superficie de la petición, responde a la fuente emocional, a la verdadera razón, al sentimiento que se esconde tras la intención declarada. El universo no se equivoca, no te da lo que alimenta una ilusión sobre sí mismo, te da lo que resuena con tu verdad más profunda. Y si la verdad detrás de tu deseo es que aún no te sientes suficiente, entonces lo que el universo te devuelve no es lo que pediste, sino más situaciones que refuerzan la creencia de que aún falta algo. La transformación comienza cuando te permites mirar hacia adentro y reconocer qué hay realmente detrás de tu petición. Cuando te preguntas honestamente, ¿por qué quiero esto? ¿Para quién lo pido? ¿Es para mí? ¿O para demostrarle algo al mundo? Y si la respuesta es incómoda, no hay problema, porque es a partir de esta incomodidad honesta que el campo comienza a cambiar. Cuando la intención se transmuta, de autoprotección a autoconexión, la petición arraiga, cobra alma, cobra fuerza, deja de ser un gesto de escape, es un gesto de presencia, de amor, de verdad, y es esta verdad vibratoria la que transforma la petición en creación, no por lo que representa para los demás, sino por lo que despierta en quien la pide. Antes de repetir la petición, puede ser necesario renovar la petición, porque si la vibración permanece igual, sin importar cuántas veces hables, el campo seguirá respondiendo con silencio. Bruce Lipton lo explica acertadamente. El verdadero cambio ocurre cuando hay repetición emocional combinada con estados de coherencia. En otras palabras, no basta con pensar diferente, hay que sentir diferente. Y sentir de verdad, no solo con la boca, sino con el cuerpo. Imagina por un momento que eres una emisora de radio, y que cada creencia es una frecuencia. Si tu vibración está sintonizada con la escasez, la culpa o la indignidad, lo que te llega es lo que corresponde a esa señal. Y no es mala suerte, es solo sintonización. Cambiar de frecuencia es como cambiar de canal. Y esto no ocurre con palabras sueltas, sino con un proceso interno, delicado, persistente y comprometido.
Este proceso se puede experimentar en 3 etapas que se entrelazan con la vida cotidiana: observar, disolver, reemplazar. Primero, observa. Observa con delicadeza los pensamientos que te habitan, las reacciones automáticas, las frases que repites sin darte cuenta. Observa sin juzgar. Luego, disuelve. Respira hondo. Cuestiónate el origen de estas voces internas. ¿Quién te enseñó esto? ¿Cuándo empezó? Y finalmente, reemplaza. Crea nuevas imágenes, nuevas frases, nuevos estados emocionales. No como un teatro, sino como un nuevo hogar vibracional que empiezas a construir dentro de ti. Esta práctica, al realizarla con presencia, crea lentamente un nuevo campo de recepción. Un campo donde la petición ya no nace del dolor, sino de la expansión, donde la intención no es corregir una carencia, sino expresar una abundancia que comienza a emerger. Porque, en el fondo, antes de pedir, lo que lo transforma todo es el estado en el que te encuentras al pedir. La petición en sí misma no tiene poder. El poder reside en la vibración que la transmite. Y esta vibración puede, y debe, reprogramarse. Un gesto a la vez, una elección a la vez, una emoción a la vez. No toda petición necesita ser en voz alta para ser escuchada. No toda oración necesita palabras para sentirse. Porque a veces la petición más profunda es la que surge en el silencio del corazón. La que no exige, no grita, no fuerza, simplemente late, vibra y se entrega al tiempo de lo invisible con la misma confianza que una semilla que, al tocar la tierra, no duda de que florecerá. Una petición es como una semilla vibracional. Lleva consigo un código, una intención, un destino, pero la semilla por sí sola no basta. Necesita tierra fértil, el corazón, para ser acogida. Y ese corazón debe estar disponible, abierto, vivo. Porque la tierra endurecida por la incredulidad, la prisa o el miedo, no puede nutrir nada, por muy poderoso que sea lo que se plante. La fe es agua, pero no la fe como creencia ciega o esfuerzo exagerado. La fe como estado, como frecuencia, como serenidad que acepta el tiempo de oscuridad, porque toda semilla necesita oscuridad antes de la luz, necesita silencio antes de florecer, y a menudo, la petición más sincera reside precisamente en ese espacio entre lo invisible y lo aún no manifestado. El corazón, como campo bioeléctrico, es uno de los transmisores más poderosos de información vibracional. Se comunica con el universo, ya sea que la petición se formule con miedo o confianza, con necesidad o presencia, con desesperación o amor. Y el universo lo escucha incluso antes de que se pronuncie la palabra. Así que la pregunta que resuena en este momento no es solo ¿qué deseas?, sino ¿cómo está la tierra de tu corazón? ¿Está nutrida o seca? ¿Abierta o endurecida? ¿Conectada o distante de sí misma? Porque no es la magnitud del deseo lo que define la respuesta. Es la calidad del campo que lo acoge. Es la vibración silenciosa que te sostiene noche tras noche, incluso cuando parece que nada sucede. Y entonces, quizás el verdadero milagro no resida en ver tu deseo cumplido, sino en darte cuenta de que, cultivando la tierra con amor, paciencia y verdad, ya has empezado a convertirte en el campo mismo de lo que deseas cosechar. Llega un momento en que te das cuenta de que pedir es solo el comienzo de un movimiento mucho más profundo. Un movimiento que no comienza con palabras, sino con vibración. No comienza con el deseo, sino con la voluntad interior de transformarte en lo que deseas. Porque recibir no es un acto aislado, es un estado continuo, un campo vivo, una apertura que se sostiene con la conciencia, día tras día. Bruce Lipton nos recuerda que al reprogramar creencias, no solo cambiamos nuestros pensamientos, sino que también cambiamos nuestra biología. Influimos en tiempo real en cómo nuestras células responden a la vida. Esto significa que, al modificar nuestras vibraciones internas, también reconfiguramos el entorno en el que se manifiesta la realidad. No es magia. Es coherencia entre mente, emoción y cuerpo. Joe Dispenza profundiza esta comprensión al afirmar que el futuro no se siente atraído por las expectativas, se siente atraído por la energía que emites ahora mismo, en este preciso instante. No importa lo que digas que quieres, lo que importa es cómo vibras cuando nadie te ve. Lo que importa es tu estado interior cuando el mundo exterior parece indiferente. Lo que importa es cuán valioso, completo y conectado te sientes ya, incluso antes de recibir respuesta alguna. Porque el universo no da lo que impresiona, da lo que resuena. Y la resonancia solo ocurre cuando hay verdad, cuando hay madurez emocional, cuando hay una disposición genuina a ser el canal a través del cual se cumple la petición, no para recibir algo externo, sino para reconocer que todo ya ha comenzado a suceder en nuestro interior. El universo es como un espejo cuántico. Responde no a lo que deseas, sino a lo que te has convertido.
Y si lo que te has convertido vibra con confianza, amor, entrega y presencia, entonces todo el campo se reorganiza para acomodarlo, no por méritos impuestos, sino por afinidad vibratoria. Así que quizás el secreto no esté en pedir más fuerte, sino en estar más profundamente en silencio, no en buscar una fórmula, sino en cultivar una frecuencia, no en intentar controlar lo que llega, sino en alinearse con lo que, por derecho vibracional, ya es tuyo. Recibir es, ante todo, un estado de ser. Y cuando te conviertes, el universo simplemente responde.